Bueno chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a iniciar la parte B del capítulo 4 hablando de la sección 4.6. En esta tenemos un nuevo tema y se resume perdón, con el cuadro que ustedes ven en la parte superior de esta hoja. Vamos a repasar brevemente cómo ustedes han venido aprendiendo que hay nuevos sistemas numéricos. Por ejemplo, cuando ustedes empezaron, y aquí lo estoy haciendo en este color morado, aprendieron matemáticas en sus primeros años, solo utilizaban los números con los cuales contaban. Entonces a eso los llamamos los números naturales, ¿no? Número 1, número 2, número 3, etc. Y veían que ustedes empezaban a hacer algunas operaciones con ellos. Posteriormente se pasa a los números enteros, que además de tener o de abarcar a los números naturales, incluyen el número 0 también, en el que veíamos que se representa la no cantidad o la inexistencia de cantidad, pero también, voy a escribirlo aquí abajo, aprendían que había una recta numérica en donde estos números empezaban desde el número 0 en adelante. Posteriormente, algunas operaciones los llevaban a pensar cosas como, bueno, ¿qué pasa cuando yo hago 3 y le resto 6? De acuerdo con lo que ustedes conocían hasta el momento, decíamos que no era posible. Sin embargo, se creó una nueva manera de entenderlo y entonces se abrió este panorama para dar paso a los números que conocemos como números enteros, en donde en la recta numérica nos permitía ir a la izquierda del número 0 y ver que había un nuevo grupo, que eran los enteros, y con ello podíamos resolver esta operación de 3 menos 6 igual a menos 3. Ahora, nosotros vamos a ver que a lo largo de una buena cantidad de años ustedes estuvieron trabajando tanto esos números como aquellos números que se encontraban en medio de números como por ejemplo el 1 y el 2. ¿Qué pasaba si yo quería ubicarme acá? ¿O qué pasaba si yo quería ubicarme aquí entre el 0 y el 1, justo en la mitad? Entonces aquí correspondía por ejemplo al número 1 medio, aquí corresponde al número 3 medios, y esos números que en la recta numérica se pueden expresar como la división o el cociente entre dos números enteros son los que conocemos como números racionales. Y estos son los que hemos venido manejando principalmente. Sin embargo, también había números como, cuando ustedes aprenden un poco más sobre los círculos, un número que está tal vez como por acá, que es el número 3.14, pero que tiene un montón de decimales sin repetir, y esos números no pueden representarse como la división entre dos números enteros. El número pi no se puede representar como la división, se puede aproximar, pero no. Y a esto se les conocía como los números irracionales. Y el conjunto de racionales e irracionales conformaban aquello que conocemos como los números reales. Hasta hace poco, nosotros, cuando queríamos encontrar la solución a una ecuación cuadrática, veíamos por ejemplo que su representación gráfica era una parábola, y esta parábola podría tocar aquí, como lo voy a hacerlo en otro color, aquí en rojo, esos dos lugares en donde la parábola cruzaba o interceptaba el eje X. Y entonces pensábamos ahí que estas se conocían como las soluciones reales de esa ecuación cuadrática que se representa de esta manera: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Sin embargo, también en alguna ocasión hablábamos que existía una situación especial en donde la parábola, cuando nosotros la graficábamos, esta no tocaba en ninguna parte al eje X. Voy a hacerla acá. Y entonces ustedes tienen una parábola como esta. Esta parábola en ninguna parte va a intersectar, lo cual quiere decir que hasta el capítulo 4, la parte A, decíamos en este caso que esa ecuación no tenía soluciones reales, y decíamos en inglés no real solution.
porque no había un número en esta recta numérica, que es similar a esta recta numérica, que fuera una solución a esta parábola, o sea, a esta ecuación. Si me van siguiendo hasta ahí, querría decir que no existe un valor de x que permita encontrar solución a esta ecuación. Con eso en mente, entonces, lo que necesitamos ahora tener presente es que vamos a entrar a un nuevo grupo de números en donde sí existirá algunas cosas que vamos a ver en este momento. Por ejemplo, perdón que este borrador está muy pequeño, así que me toma un poco de tiempo terminar de abrir el espacio acá. Es más, podemos ir allí más abajo. Quisiera que entonces viéramos algo como esto. Imagínense por un momento que queremos encontrar la raíz cuadrada del número 9, por ejemplo. Bueno, pues la raíz cuadrada del número 9 ustedes saben que es que número multiplicado por sí mismo da 9. Entonces sabemos que es 3, pero también el número menos 3. Entonces hablábamos de expresar de esta manera la solución. El número menos 3 multiplicado por sí mismo da 9. El número 3 multiplicado por sí mismo da 3. Entonces, en este caso, esta raíz cuadrada tiene solución en los números reales. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da menos 4? Si ustedes piensan por un momento, probablemente, y como sucede en muchas clases, algunos estudiantes dicen, bueno, menos 2. Pero menos 2 por menos 2 da 4 positivo, no 4 negativo. Y algunos dicen, bueno, puede ser 2 por menos 2. Claro, eso da menos 4, pero tenemos dos números distintos y yo estoy queriendo buscar un par de números que multiplicados por sí mismos me den menos 4. Y entonces, en este caso, no existe un número real que me permita tener solución a este interrogante. No existe un número real. Con lo cual, entonces, tenemos que dar paso a otro tipo de números que en la matemática le conocemos como los números imaginarios. Vamos a empezar con la operación más sencilla, no con la raíz de menos 4. Vamos a pensar en un número que al multiplicarse por sí mismo, nos dé menos 1. Ahora sí. Entonces un número multiplicado por sí mismo que me dé menos 1. Como no existe, entonces vamos a crear uno nuevo. Y a este número lo vamos a conocer como el número i. I es la raíz de menos 1. Y a partir de este, creamos una nueva o un nuevo grupo de números que se conocen como los números imaginarios. Es aquel número que posee una parte que conocemos como parte imaginaria y su base o su número unitario es la raíz de menos 1. Podemos combinar número real, por ejemplo, voy a ponerlo así, un número real, así se representan, con un número imaginario, puede ser más o menos, y esta combinación es la que conocemos como los números complejos. Los números complejos son aquellos que tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces les voy a dar un ejemplo. El número 5 más 2i es un ejemplo de número complejo. En este caso, estamos entonces encontrando la posibilidad de que si yo quiero saber cuál es la solución a la ecuación cuadrática que me da como resultado esta gráfica, es posible entonces ahora decir que sí existe una solución aunque no sea real. Y entonces esta solución se encontrará en el grupo de los números imaginarios o también representado en los números complejos. Y eso es lo que haremos a lo largo de este capítulo. Quiero entonces que miremos que los números complejos, o vamos a iniciar solo con la parte imaginaria, tienen una representación y se pueden hacer unas operaciones con ellos. Y en la tarea para este
para esta sección 4.6 haré algunos ejercicios que ustedes van a ver cómo los desarrollo a lo largo de este video. Pueden hacerle pausa, descansen un poco. El video lo voy a hacer largo como si estuviera dando una lección, pero dense un descanso, 5 minutos, y luego regresan al video y así. Quisiera que vieran que a partir de las propiedades de los radicales nosotros podremos entonces encontrar la raíz cuadrada de los números que se encuentran a continuación. Vamos a empezar con este primero. La raíz de menos 49 es lo mismo que si yo tuviera 49 multiplicado por menos 1. Y como yo puedo separarlas de acuerdo a las propiedades de los radicales, entonces tengo el número 49 multiplicado por la raíz de menos 1. Con esto ya sabemos entonces que la raíz de 49 es más o menos 7, y recuerden que la raíz de menos 1 se representa con el número i, y esta sería la solución de este ejercicio. Vamos a hacer algo parecido ahora con el ejercicio 5, a modo de ejemplo, para que ustedes ya puedan a partir de ahí resolver los ejercicios que están en la tarea de Viga y Díaz. Este ejercicio entonces se podría representar de esta forma: 6 que multiplica a la raíz de 121 por menos 1, y entonces lo separamos para que quede raíz de 6 por raíz de 121, y aquí afuera nunca lo vayan a dejar adentro, esto está mal. Esto que acabo de hacer está mal. Esta i ya queda por fuera del radical. ¿Ok? Y ahora ya saben que la raíz de 121, que es 11, más o menos 6 por 11, y entonces queda finalmente más o menos 66i como la respuesta a este ejercicio. Eso es. En la tarea también encontrarán algo como esto. Fíjense que en el ejercicio 7 me están pidiendo hallar cuál es la parte x, cuál es la parte y. Este ejercicio me muestra que estamos tratando con números complejos. Recuerden, un número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces miren, parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Entonces lo puedo dividir de esta manera: menos 10x igual a 30, y al otro lado y igual a menos y simplemente despejo para cada una de las variables en cada una. A la izquierda tenemos que la x es igual a 30 dividido entre menos 10, esto me da menos 3, y aquí si yo despejo y, me daría y es igual a negativo i sobre i, o sea, y igual a menos 1, porque recuerden, esto y este se cancelan, y listo. Nuevamente, ya saben, pueden hacer pausa y retroceder el video para poder entender mejor cada ejercicio que voy haciendo, y sobre este entonces hacen los ejercicios de la tarea. ¿Cómo simplifico una expresión? Haciendo operaciones con números complejos. Básicamente la palabra me lo dice. Una simplificación quiere decir que yo voy a buscar términos semejantes. En este caso entonces, si yo voy a sumar, pues simplemente me encargo de quitar los paréntesis y combino términos semejantes ahora. Menos 8 menos 1 da menos 9, y 3i menos 2i da i, y esta es la respuesta. En una resta, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio 12, me deshago de los paréntesis. En el primero no hay ningún cambio, pero en el segundo recuerden que este menos va a cambiar de signo cada uno de los de adentro, así que ahora queda 6 positivo y más 6i, y ahora junto términos semejantes. Menos 5 más 6 da 1, y menos 5i más 6i da más i, y esta es la respuesta. No vamos a hacer este tipo de ejercicios. Ahora, perdón, me faltó la multiplicación. La multiplicación se hace teniendo en cuenta la propiedad distributiva.
Voy a aumentar el tamaño acá para que me quede más fácil hacer el ejercicio. Entonces, menos 1 multiplicado por 15 da menos 15. Menos 1 por menos i da positivo i. Ahora, 9i por 15 da 135i positivo. Y ahora 9i multiplicado por menos i más por menos da menos. Y 9i por i da 9i al cuadrado. Ahora hay dos cosas para tener en cuenta. Simplificar con términos semejantes, pero luego nos enfocaremos en este último término. Menos 15 está solo, así que así se queda. Y más 135i pues da 136i. Ahora, un detalle importante, y es tal vez de las partes que más quiero hacer énfasis. Si i es la raíz de menos 1, pues i al cuadrado, denme un momento, i al cuadrado será menos 1. Esta es la operación más importante por ahora, porque me permitirá entonces entender que voy a utilizar otro color, este i cuadrado de acá, a ver, este i cuadrado de acá es menos 1. Voy a traer este término acá para que veamos que esto es menos 9, que multiplica a menos 1, y esta operación me daría 9. Así que esto de acá en realidad sería 9 positivo. Y ahora lo puedo combinar con este 15, con lo que la expresión me quedaría menos 6 más 136i, y esta sería la respuesta para este ejercicio. Recuerden, pueden hacer pausa, retroceder y ver el cambio que hice especialmente en esta parte, ¿ok? Porque el i cuadrado se convierte en un menos 1. Esa es toda la idea de este tipo de ejercicios. Estos ejercicios del 16 en adelante tampoco los vamos a trabajar por ahora, así que eso sería todo.